como dice el dicho. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el seminario del Departamento de Economía. Hoy tenemos el gusto de recibir a Sara Teortúa. Sara es de la casa, es una colega y compañera muy querida de nuestro departamento y nos place muchísimo tenerla hoy con nosotros. Y como le dije a Dani en su presentación, que sea esto el preludio de tu regreso Pronto. a casa próximamente. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar con nosotros. Súper bienvenida y adelante, Sara. Listo. Muchísimas gracias a Wilman, a todos los profes y los asistentes al seminario. Muchas gracias a las personas de logística que están haciendo esto posible también. Yo les voy a presentar este trabajo que se titula Preferencias de asignación de los médicos bajo escasez e incertidumbre. Este es mi tercer y último capítulo de la tesis y es un trabajo conjunto con Amalia Rodríguez Valencia, que también es estudiante del doctorado en Economía de la Universidad del Rosario. Entonces, déjenme motivar, el paper. Existen muchas situaciones en las cuales tomadores de decisiones deben asignar recursos de manera secuencial y estos recursos normalmente pertenecen a un tercero. Pensemos en algunos ejemplos, pensemos en managers en una compañía o jefes de departamento en una universidad que tiene que asignar cursos, horarios, e incluso recursos para viajes, seminarios, conferencias, etc. Pensemos también en los médicos generales, en los médicos de salas de emergencia que tienen un conjunto de recursos limitados y que tienen que asignar estos recursos a un flujo de pacientes que va llegando. Y también hay otro ejemplo muy bonito que es el de los médicos de guerra, que también llevan su equipo a cuestas o tienen un equipo limitado para atender a los posibles heridos en combate. Y más recientemente, los médicos durante esta contingencia por COVID-19 que han tenido que hacer maromas con la asignación de unidades de cuidado intensivo y camas hospitalarias frente a un flujo de pacientes que llegan en diferentes condiciones a los servicios de salud. Entonces, todos estos elementos, estos ejemplos tienen como elemento común que hay incertidumbre sobre las necesidades relativas de los potenciales beneficiarios de estos servicios que son limitados. Entonces, este va a ser como la característica fundamental de esta toma de decisiones. Entonces, nuestras preguntas de investigación son estas dos que están aquí. Nosotros queremos saber si las restricciones de recursos y la incertidumbre sobre los potenciales beneficiarios, sobre las necesidades relativas de los potenciales beneficiarios, afectan la asignación de recursos en presencia de incentivos para tratar a los pacientes. ¿Cómo queremos analizar si esta restricción de recursos y la incertidumbre afectan estas asignaciones? Bueno, queremos ver cómo cambian esas asignaciones en niveles, queremos ver cómo cambian esas asignaciones con respecto a los niveles óptimos para cada beneficiario, para aproximarnos un poco a la eficiencia de las asignaciones. Y queremos saber cómo estas asignaciones cambian los beneficios en salud de los pacientes. Si esto es así, si las restricciones de recursos y la incertidumbre afectan las decisiones, las asignaciones, queremos saber cómo esas dos condiciones, estar expuesto a restricción de recursos y a incertidumbre, interactúa con los diferentes tipos de médicos y cómo las características de los pacientes interactúan con estas condiciones. Queremos también saber cómo esas condiciones pueden inducir a efectos redistributivos de manera que algunos beneficiarios logren mejores niveles de bienestar que otros. Es decir, quiénes ganan y quiénes pierden en esta asignación bajo estas condiciones de restricción y de incertidumbre. Entonces, nosotros elegimos un contexto médico y nos pareció muy útil por tres razones principales. La primera es que aquí el principio de escasez es aparente para los tomadores de decisiones. Entonces, nuevamente piensen en los médicos que durante esta pandemia han tenido que asignar
las unidades de cuidado intensivo que son limitadas, y que cada unidad que se asigna a un paciente inmediatamente deja de estar disponible para futuros pacientes, y que los médicos enfrentan incertidumbre sobre si el estado de salud o el estado o la complicación con la que van a llegar esos pacientes. Entonces se enfrentan a un dilema grande porque no saben si la cama que están asignando en este momento, que probablemente es la última que les queda de su unidad, debería ser para ese paciente o para el paciente que viene, porque no saben si el paciente que viene 2 horas más tarde va a estar peor. Entonces, el principio de escasez aquí es evidente. La segunda razón es que este es un escenario rico para entender las decisiones de asignación, porque típicamente los médicos no solamente son agentes económicos que buscan su bienestar o su máximo beneficio, sino que también son típicamente agentes que tienen preferencias por el bienestar de otros, en este caso por el bienestar de sus pacientes. Y esto pues está ampliamente documentado en la literatura de economía de la salud. Y la tercera razón es que nos parece experimentalmente conveniente porque el diseño nos permite introducir heterogeneidad en los beneficiarios. Concretamente, este contexto médico nos permite introducir pacientes que se diferencian en 3 características básicas, que son en la severidad de la enfermedad o el estado inicial de salud en el que llegan estos pacientes, en la capacidad de beneficiarse de servicios adicionales de salud y en las cantidades que en el óptimo necesitan para alcanzar su máximo beneficio en salud. Entonces, esas son nuestras 3 razones para enfocarnos en un contexto médico. Antes de continuar con el diseño, déjenme contarles un poquito cuáles son los resultados que nosotros tenemos para que ustedes, digamos, ya tengan claro para dónde va este asunto, y cuando estemos hablando del diseño y de los resultados ya más en detalle, pues puedan recordar qué fue lo que encontramos. Entonces, nosotros encontramos que cuando los médicos no enfrentan incertidumbre ni restricción, hay sobreprovisión de recursos para todos los perfiles de pacientes. Y encontramos que las restricciones con o sin incertidumbre causan el efecto contrario, que es llevan hacia una subprovisión de servicios médicos. Entonces, este puede ser un resultado muy mecánico al introducir una restricción de recursos, pero lo interesante de esto viene en el segundo punto de esta diapositiva, y es que lo que nosotros encontramos es muy interesante porque encontramos que la subprovisión, cuando incorporamos restricciones de recursos, es en términos absolutos más pequeña que la sobreprovisión. Es decir, que los pacientes en general, en promedio, cuando están siendo vistos por médicos que tienen restricción de recursos, aunque reciben en promedio servicios por debajo de su nivel óptimo, están mucho más cerca de su nivel óptimo que cuando eran atendidos por médicos que no tenían ningún tipo de restricción y estaban recibiendo servicios por encima de su nivel óptimo. Más adelante vamos a ver cómo son las funciones de beneficios de estos pacientes, y entonces tal vez les va a quedar más claro por qué es tan importante este resultado, y pues les adelanto que en nuestro contexto la sobreprovisión y la subprovisión son cosas, digamos, malas en términos de que nos alejan de la eficiencia y de los niveles de servicios médicos que deberían recibir los pacientes en los puntos de eficiencia. El tercer resultado importante que tenemos es que cuando hay una combinación de restricción de presupuesto y de incertidumbre, vamos a ver que los beneficios de los pacientes se incrementan en comparación con cuando solamente los médicos están expuestos a incertidumbre. Y otro resultado bien importante es que esta presencia de restricciones y al tiempo de incertidumbre van a hacer o van a inducir a una redistribución entre los pacientes y esta redistribución va a terminar beneficiando a los pacientes que tienen mejores condiciones iniciales de salud, mayores capacidades de beneficiarse, menores necesidades de servicios en el óptimo, y aquellos que alcanzan un beneficio máximo, el menor beneficio máximo posible.
Finalmente, el último resultado para destacar es que pues nosotros, como podemos identificar la tipología de los médicos, lo que encontramos es que los médicos egoístas cambian su comportamiento cuando están enfrentados a restricciones de presupuesto, y esto deriva en mejoras en beneficios para los pacientes. Entonces, no sé si aquí hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno, déjenme contarles entonces un poquito cuál es nuestra contribución y dónde se enmarca pues nuestro trabajo dentro de la literatura que trabaja estos temas. Pues nuestro trabajo está en la literatura, o mejor dicho, conversa directamente con la literatura con la literatura experimental de decisiones de asignación médicas. Entonces, aquí tenemos un primer grupo de trabajos que pueden considerarse como los trabajos pioneros. Son trabajos que querían averiguar cómo los diferentes esquemas de pago afectaban precisamente esas asignaciones de recursos. Concretamente, estos trabajos que están aquí señalados en azul, los señalo en azul porque son los primeros en utilizar un diseño experimental bastante versátil y bastante usado después. Esto es un diseño pionero porque es un diseño que permite que quienes están en el rol de médicos, es decir, estos experimentos casi todos se hacen con estudiantes, y quienes están en el rol de médicos, a la vez que asignan servicios de salud a los pacientes, también determinan sus propias ganancias. Entonces, es un diseño interesante. Nosotros retomamos muchos aspectos de ese diseño. Más adelante voy a volver sobre esto, pero quería que lo supieran desde ya. Entonces, este es el primer grupo de trabajos pioneros. ¿Cuál es el asunto aquí? Estos trabajos evalúan esquemas de pago, pero no tienen en cuenta ningún tipo de incertidumbre ni restricción de recursos. Más adelante, entonces, la literatura empieza a incorporar la restricción de recursos como un elemento importante para entender la toma de decisiones o las asignaciones. Y entonces, este grupo de trabajos incorpora restricciones de recursos y evalúa diferentes esquemas de pago. Luego, un segundo grupo de trabajo lo que hace es enfocarse en los principios distributivos que guían a los médicos a la hora de asignar los servicios de salud. Este trabajo, que es muy reciente, que es de este año, es un trabajo que, aunque que es un trabajo que utiliza el mismo diseño pionero de estos primeros, incorpora restricción de recursos, pero no incorpora incertidumbre. Luego hay un grupo de trabajos también que incorpora la incertidumbre, pero no incorpora la restricción de recursos. Y pues aquí estamos nosotros. Entonces nuestra contribución es incorporar la incertidumbre de una manera distinta a estos trabajos de Martinson y Persson y Hafner, porque ellos la incertidumbre la incorporan en sus diseños siguiendo la idea de que hay incertidumbre sobre la posibilidad de que los pacientes se curen o no. Nosotros incorporamos otra incertidumbre que es sobre las características del conjunto de pacientes que tienen que ser atendidos con esos recursos escasos. Entonces, unimos estas dos cosas, incorporamos restricción de recursos e incertidumbre, y a diferencia de este paper de Brendel et al., nosotros sí tenemos incentivos para que los médicos asignen servicios de salud. En este paper, los médicos deben asignar servicios de salud, pero reciben un pago fijo. Nosotros sí tenemos incentivos para que ellos asignen. Más adelante les voy a contar en qué consisten esos incentivos. Listo. Entonces, este es nuestro diseño. Como les decía, nosotros seguimos características básicas del diseño pionero de Henning Schmidt del 2011 y retomamos elementos de Broz y Koch del 2016 y del trabajo de Martinson y Persson del 2019. Entonces, nosotros, nuestros participantes en el experimento van a decidir en el rol de médico sobre la cantidad de servicios de salud que deben asignar a 7 perfiles de pacientes, y esos perfiles van a aparecer de manera secuencial.
Las asignaciones que pueden hacer estos médicos van de 0 a 10, es decir, lo mínimo que pueden asignar son 0 unidades y lo máximo que pueden asignar son 10 unidades. Nuestros 7 perfiles de pacientes se van a diferenciar en 3 dimensiones, que ya les voy a mostrar. Estos son nuestros perfiles de pacientes, son 7 como les decía. En el eje Y tenemos, perdón que aquí no puse los ejes en este gráfico, pero aquí en el eje Y tenemos los beneficios en salud que van alcanzando cada uno de estos perfiles de pacientes, y en el eje X tenemos las cantidades de servicios que se asignan. Entonces, por ejemplo, el paciente con perfil A, si recibe 7 unidades, alcanza su beneficio máximo, que es igual a 10, pero si recibe 0 unidades, alcanza un beneficio de 3 unidades. Creo que hay una pregunta. No se ven los diagramas, ¿es en serio? Yo los veo, dice Laura. Yo también los veo. Ok, listo, ya los ve ya, perfecto. Entonces voy a repetir rapidito porque ya de pronto no los vio. Entonces, lo que les decía, en el eje Y tenemos los beneficios en salud de los pacientes y en el eje X tenemos las cantidades de servicios que les van a asignar los médicos. Entonces, como ustedes pueden ver, estas funciones son simétricas alrededor del óptimo, lo que nos permite para cada perfil de pacientes identificar si hay sobreprovisión de servicios, si los médicos les están asignando servicios por encima de su óptimo, o si hay subprovisión para cada uno de los perfiles. Estas funciones de beneficios en salud para los pacientes son usuales en la literatura teórica de economía de la salud, entonces estamos retomando esas ideas. Entonces, como les decía, ¿por qué estos perfiles? Estos 7 perfiles se diferencian en 3 características básicas. Entonces, la primera característica es la cantidad óptima de servicios médicos que ellos necesitan. Entonces, por ejemplo, acá, mientras el perfil A es el que más necesita servicios en el óptimo, necesita 7 unidades para alcanzar su máximo beneficio. El perfil B es el que menos requiere solamente 3 unidades para alcanzar su beneficio máximo, mientras que los perfiles C, D, E, F y G en azul, todos requieren 5 unidades para alcanzar su beneficio máximo. La segunda dimensión en la cual se benefician es en la capacidad de beneficiarse de unidades adicionales. Entonces, como puede verse, los perfiles E y F en rojo son perfiles que tienen una pendiente de 2, es decir, que ellos tienen una mayor capacidad de beneficiarse de una unidad adicional de servicios médicos, mientras que los demás perfiles, solamente tienen una capacidad de beneficiarse igual a 1. Es decir, por una unidad de servicio médico, un incremento en una unidad en su beneficio en salud. Y la última dimensión en la cual se diferencian estos perfiles de pacientes es en la severidad de la enfermedad, o pues nosotros lo llamamos severidad de la enfermedad o estado inicial de salud. Y esto se refiere a el nivel de salud que tienen los pacientes en ausencia de tratamiento. Entonces, por ejemplo, los perfiles A, F y G son perfiles que tienen estados iniciales de salud más bajos. En ausencia de tratamiento tienen un estado de salud de 3, 0 y 1, mientras que los perfiles C y E tienen un estado de salud inicial que podríamos llamar intermedio, tienen un estado de salud de 5 en ausencia de tratamiento, y los perfiles B y D tienen un estado de salud mucho más alto, un estado de salud inicial, perdón, mucho más alto, igual a 7 y 10 en ausencia de tratamiento. Entonces esto lo hacemos para reflejar la heterogeneidad de los pacientes en estas 3 dimensiones. Bien, entonces, en cuanto a los incentivos que reciben
quienes están en el rol de médicos en nuestro experimento, tenemos esta tabla. En esta tabla yo les presento los ingresos, los costos y los beneficios derivados del número de servicios médicos que ellos deciden asignar. Entonces, como ustedes pueden ver, son crecientes en las tres dimensiones, ¿no? A mayor cantidad de servicios de salud asignados, vamos a ver que los médicos reciben un mayor ingreso, enfrentan mayores costos también y tienen un beneficio más alto. Entonces, este es el punto en el que yo les contaba que nos diferenciamos del paper de Brendel de 2021, y es que nosotros consideramos que que es importante que tengamos médicos que tengan incentivos a tratar. Entonces, estos ingresos crecientes en la cantidad de servicios que asignan y estos costos también crecientes en la cantidad de servicios que los médicos asignan reflejan el hecho de que no siempre los médicos reciben un pago fijo, sino que en muchas ocasiones reciben pagos adicionales por el número de cirugías que hacen, el número de consultas que hacen, etcétera. E incluso cuando no estamos hablando de pagos por servicios, estamos hablando de que también existen beneficios derivados, beneficios no pecuniarios derivados de asignar mayores servicios. Por ejemplo, los médicos que asignan más servicios son mejor vistos por pacientes y familiares porque los pacientes y familiares tienen una idea de que estos médicos son más capaces o, en fin, tienen mejores cualidades. Y de otro lado, los médicos también enfrentan costos crecientes al asignar servicios de salud, porque es muy probable que a mayor cantidad de servicios de salud que asignen reciban presiones de los terceros pagadores, en este caso del asegurador, del gobierno o de otros colegas incluso. Entonces, al incorporar estos incentivos a tratar los pacientes, nosotros queremos dar cuenta de este proceso que ocurre en la realidad, y es que los médicos enfrentan costos, pero también reciben ingresos y esto se deriva en un profit, en un beneficio para ellos. Entonces, nuestros médicos, si asignan 0 unidades de servicios, van a obtener un beneficio de 0. Si asignan 5, por ejemplo, van a obtener un beneficio de 7.5. Y si asignan 10 unidades, van a obtener 10 unidades de beneficio. Entonces, un médico totalmente egoísta es el médico que pues se va a ir por acá, va a querer ganar lo máximo, y otros médicos se van a ubicar en estos niveles de beneficio de acuerdo a lo que ellos le quieran asignar a los pacientes. Ya les voy a mostrar en un ratico cómo funciona esto. Entonces, lo interesante de este diseño es que los médicos simultáneamente deciden su propio beneficio, pero también al asignar los recursos a los pacientes están determinando los beneficios de los pacientes. Estos médicos enfrentaron, o estos participantes más bien en el experimento enfrentaron los 7 perfiles de pacientes que les mostré en las diapositivas anteriores en grupos de A3. Es decir, que enfrentaron a 9 pacientes en total en cada parte del experimento. Yadi está levantando la mano. Sí, Gracias, Sara. Es una pregunta que tiene que ver con lo que mencionabas hace un momento de la caracterización de los agentes médicos como egoístas. Nos acabas de mencionar que son aquellos o que se categorizan como egoístas aquellos que se van al borde de la distribución con mayor número de servicios. Sí. ¿Es así, cierto? Sí, entonces, los médicos que asignan es, 10 unidades son médicos que sabemos que son egoístas. Sí. en el sentido en que buscan maximizar su beneficio individual. Sí. Sí. Mi pregunta entonces es, porque, por ejemplo, si tú te fijas en este, por ejemplo, supón que a mí me sale el paciente G o cualquiera. El paciente G, yo le puedo dar 10 unidades y yo ganar 10 como médico, pero ese paciente solo va a ganar 1.
Pero si soy un médico que pienso en ese paciente, quizás no le quiera dar 10, sino que, no sé, le doy 7. Yo también gano, pero él pues no va a recibir 1, sino que va a recibir 4. Y los médicos altruistas van a ser los médicos que le asignan el óptimo a cada perfil de paciente. Ok, sí, entonces en ese sentido, la distribución lo que nos muestra es la situación óptima de acuerdo con el tipo de paciente, pero no en general para todos los 9 pacientes, porque ahorita mencionaste que en la sociedad se reconocía como mejor aquel médico que más servicios asignaba. Entonces sería, ya entiendo, entonces sería de acuerdo al perfil particular de cada paciente, ¿verdad? Exacto, sí. Ahorita les voy a mostrar la pantalla de lo que exactamente veían los participantes. Entonces ellos para cada perfil de paciente, ellos podían ver, ok, si yo le doy 3, mi paciente va a obtener esto, sí, y si yo le doy 3, yo obtengo tanto. Entonces ellos, era de conocimiento para todos que su asignación, que su decisión de asignación iba a afectar sus beneficios, pero también los beneficios de su paciente. Entonces eso nos permite categorizar a los pacientes, perdón, a los médicos de acuerdo a una tipología. Muchas gracias. Listo. Ok, entonces, bueno, esto es lo que sigue, es lo que les voy a, es precisamente lo que estaba preguntando Yadi. Entonces, el experimento estuvo dividido en 2 partes. En la primera parte, todos los participantes estuvieron en el rol de médicos asignando servicios a estos 9 pacientes organizados en grupos de A3 y no tenían ningún tipo de restricción ni ningún tipo de incertidumbre sobre los pacientes. Entonces, en este caso tenían 30 unidades de servicio médico para asignarle a los 3 pacientes de cada grupo, es decir, para cada grupo, pues para cada grupo tenían esta cantidad de unidades. Les voy a mostrar más o menos lo que ellos veían aquí. Me dicen si esta pantalla sí la están viendo, porfa. Sí, ¿cierto? Bueno. Creo que ahí está bien. Listo, entonces, en esta primera parte, este es un ejemplo de lo que veían los pacientes, los participantes. Entonces, tengo 30 unidades de servicios médicos para asignar a los pacientes FBD. Me dicen cuál es el beneficio en salud que obtiene cada paciente de acuerdo a la cantidad de beneficios que yo quiero asignar. Entonces, me muestras que tengo 30 unidades y me muestras los 3 pacientes. Luego de esto, ya empieza a aparecer uno por uno de esos 3 pacientes y nuevamente los médicos pueden ver, por ejemplo, a este paciente, que es el paciente con perfil F. En nuestro caso es A, pues cambiamos el etiquetado de los pacientes como para que ellos no los vieran en un orden de A, B, C, D, ¿no? Entonces, si este paciente que es el F, como médico le asigno 3 unidades, él va a obtener 5.10, perdón, él va a obtener 6 y yo voy a obtener 5.10. Entonces, nuevamente, si yo soy un médico egoísta, pues le asigno 10 a este paciente, yo obtengo 10 y mi paciente obtiene 7, pero el óptimo de mi paciente era 7, porque con 7 unidades alcanzaba su beneficio máximo. Y así para todos, para cada uno de los 3 pacientes que componen el grupo y así para los 3 grupos en la parte 1. Entonces, como pueden ver, ellos tenían total certeza de cuáles eran los pacientes que iban a ver y de cuánto presupuesto tenían para asignarlos. Otra cosa importante que me faltó decirles es que este presupuesto de 30 para los 3 pacientes significa que el médico que es egoísta le puede asignar 10 a los 3, ¿verdad? Entonces, la clasificación de la tipología de los médicos la hacemos con las decisiones de la parte 1, porque ahí no tienen ni restricción, ni incertidumbre, están en un mundo de información perfecta, entonces ahí es donde podemos clasificar si son egoístas, si son altruistas, y más adelante les muestro las otras tipologías.
Ya en la parte 2 del experimento introducimos nuestros tratamientos experimentales. Entonces, aleatoriamente a nivel de sesión, los participantes son asignados a uno de estos 3 grupos. Puede ser el grupo de restricción de recursos, en donde solamente van a recibir 10 unidades de servicio médico para asignar a los 3 pacientes del grupo. Puede ser pueden ser asignados aleatoriamente al grupo de incertidumbre, donde van a recibir, no tienen restricción de recursos, pero entonces van a recibir 30 unidades de servicio médico, pero tienen incertidumbre sobre el tercer paciente del grupo. Ya les voy a mostrar visualmente eso, cómo lo vieron, para que, digamos, nos quede más claro. Y hay un tercer grupo en el que podían ser aleatorizados, y es en el grupo de restricción de recursos e incertidumbre, y en este enfrentan ambas cosas. Tienen incertidumbre sobre el tercer paciente del grupo y tienen restricción de recursos. Solamente van a tener 10 unidades para asignarle a los 3 pacientes de cada grupo. Entonces, para que esto sea un poco más digerible, les voy a mostrar. Es la pantalla que veían quienes estaban en el grupo de restricción y de incertidumbre. Entonces, ¿cómo manejamos la incertidumbre? La incertidumbre la manejamos sobre el último paciente. Ellos van a tener certeza sobre los 2 primeros pacientes. Entonces les decimos, ustedes van a ver a los pacientes F y B con certeza, pero el tercer paciente puede ser el paciente E o el paciente D con 50% de probabilidad cada uno. Igualmente les mostramos cuáles son los beneficios de todos esos 4 pacientes. Les decimos que tienen 10 unidades de servicio médico. En este caso, en este grupo son 10 porque ellos enfrentan también restricción de recursos. Y luego procedemos a mostrarles nuevamente la pantalla donde ven cada uno de los pacientes con su beneficio, el beneficio de los pacientes. Entonces, luego de esta pantalla, si ellos deciden continuar, van a ver a F, le asignan a F, luego van a ver a B, le asignan a B, y luego el software hace la realización y finalmente les va a mostrar o a E o a D. Entonces, nosotros tuvimos 2 tipos de configuración que fueron asignadas al nivel individual. Entonces, ¿a qué se refiere con configuraciones? Un grupo de pacientes, de médicos, perdón, vieron la configuración verde, es decir, vieron A, B, D, G, C, F, E, G, y otro grupo, de manera aleatoria también, vio la configuración naranja. Esto también como para garantizar que no pudieran, digamos que entre ellos, entre los participantes de una misma sesión, no vieran que todos estaban recibiendo a los mismos grupos de pacientes. De todas maneras, estos experimentos se hacen en un laboratorio, en un ambiente controlado, en donde pues cada quien está en su cubículo y la interacción es muy poco probable. Eso en condiciones presenciales, pero ya les voy a contar cómo nos tocó hacer a nosotros este experimento. Pero antes de eso les quiero mostrar esta configuración. Entonces, lo que les decía, algunos participantes en la parte 1 vieron la configuración verde y en la parte 2 también vieron la configuración verde. Otros vieron la naranja en ambas partes. Otros participantes vieron la configuración verde en la parte 1 y en la parte 2 la naranja. Otros vieron en la parte 1 la naranja y en la parte 2 la verde. Estos son quienes tienen, quienes enfrentan restricción de recursos solamente en la parte 2, y para quienes están en los grupos de incertidumbre y restricción más incertidumbre, podían ver en la parte 1 la configuración verde o la naranja, pero en la parte 2, digamos que como el tercer paciente ya es aleatorio, y ese es el que está cambiando, entonces eso nos permite tener 4 grupos también que se comparan con estos 4 grupos. Entonces, bueno, lo que les contaba, nuestros experimentos, nuestros participantes fueron estudiantes de la Universidad del Rosario,
Estos experimentos se corrieron de manera virtual entre el 26 de junio y el 14 de julio del año pasado. Nosotros tuvimos una dificultad muy grande y es que no pudimos correrlas de manera presencial por este tema de la pandemia. Entonces lo hicimos de manera virtual y para garantizar este asunto de que ellos no conversaran entre ellos, tuvimos que implementar un montón de procedimientos para evitar este asunto. Los experimentos fueron programados en C3. C3 es el software que ustedes están viendo, las pantallitas grises que les acabo de mostrar. Esa es la forma como se visualizan pues, la programación de los experimentos. Los tuvimos que conducir a través de, creo que David Tobón tiene una pregunta. Sí, David, por favor. Sara, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, David? Bien, gusto verte. Te hago una pregunta. ¿Y era muy difícil hacer el experimento con médicos? Bueno, los experimentos con médicos tienen una dificultad y es que tienen dos Porque ellos son más dificultades. racionales que nosotros. Ah, Porque ellos son más racionales que nosotros y les gusta mucho la plata. Entonces, bueno, nosotros dentro de nuestra muestra tenemos estudiantes de medicina. sí, Entonces, la literatura que yo les mostré al principio, muchos de estos artículos hacen los experimentos con médicos, con estudiantes de medicina, con estudiantes de otras carreras y no encuentran diferencias en el comportamiento, pues diferencias sistemáticas en el comportamiento. En algunos papers encuentran diferencias, otros no. Entonces, eso es un asunto todavía de discusión, de si estos experimentos deben hacerse con médicos o no. Entonces, como te digo, eso es algo en discusión. Nosotros tomamos la decisión de que fuese con estudiantes, porque hacer experimentos con médicos es muy difícil por dos cosas fundamentales. Una es que su precio de reserva es mucho más alto. Entonces, como estos experimentos son incentivados, nosotros les pagamos a los participantes por asistir al experimento y pueden recibir ganancias de acuerdo a lo que hagan o al azar o de acuerdo a las características del experimento. Digamos que sí, el precio de reserva de los médicos es mucho más alto, entonces presupuestalmente se vuelve más complicado y reclutarlos es muy difícil. En mi segundo capítulo, es un capítulo que yo hice con estudiantes de medicina de últimos semestres, todos ya estaban viendo pacientes con sus profesores y me tardé alrededor de 3 meses para poder recoger una muestra de 70 estudiantes. Entonces, realmente es bien difícil. También pero pues sí, conozco entiendo casos. eso, Sara, pero nunca intentaste, por ejemplo, hacer un convenio o, digamos, con una aseguradora. Porque mi pregunta también va por mi segunda pregunta va por ese lado y es que en Colombia pues sabemos la discusión que el sistema colombiano de seguridad en salud no es un seguro y puede haber una propensión a inflar costos de parte de los distintos actores de la cadena de valor, siendo los primeros los médicos. Entonces, este trabajo es eminentemente teórico, ¿cierto? No, en ninguna parte de tus 3 trabajos entras a confrontar, digamos, los incentivos que la institucionalidad colombiana y la regulación en salud da. Eso sí no se hace. Sí, no. Ah, ok. Bueno, Sí, o sea, digamos que el trabajo es, sí, es más porque queremos conversar con esta literatura que les mostré al principio, sí. sobre esquemas de pago en general. Y la ventaja de los experimentos es que le permiten a uno limpiar todo eso, ¿no? Como todo el asunto de la institucionalidad presente. Ah, ok. Y también por eso es bueno hacerlo con estudiantes, porque aunque estamos haciéndolo con estudiantes, los estamos poniendo a pensar en un framing de médicos, los estamos poniendo a tomar decisiones como si fueran médicos. Ok, gracias, Ana. Ujú. Listo, entonces, Yadi tiene una pregunta. Sí, Yadi, por favor. Que mencionas del tema experimentos de laboratorio.
efectivamente, pues es una forma de abordar unas preguntas que tienen que ver más con la respuesta a los incentivos en unos escenarios controlados. Em, Sin embargo, también conozco que en la literatura se llama la atención sobre la importancia de la neutralidad en el framing, es decir, que que el marco del experimento sea lo más neutral posible. Entonces ya sería como para reflexiones posteriores si el hecho de que estos estudiantes estuvieran justamente involucrados con el rótulo de la medicina no pudo haber un poco como suscitado ese resultado del que nos hablabas al principio, de que los médicos, digamos, catalogados en línea base como egoístas, se movieran hacia la eficiencia social. Bueno, también hay literatura que lo que hace es que, como menciona David, posteriormente realiza unos experimentos o un ejercicio con médicos y los compara. O sea, eso es posible y digamos que enriquece mucho la discusión o incluso, pues, para conocimiento de nuestros estudiantes y profesores, también se puede correr un experimento paralelo, pero con un entorno que no sea médico, sino que sea de otro tipo de decisiones, o sea, unas decisiones de asignación de, pues, no sé, chocolates en vez de recursos y no hablar de pacientes, sino de algún otro tipo de condiciones para estos subgrupos de la A a la G. Simplemente como para apoyar tu respuesta en el sentido de lo que preguntaba David. Gracias. Ok, gracias, Yadi. Sí, de hecho, digamos, esto de hacer los experimentos con estudiantes o con personas, con agentes, es un asunto que pues todavía está en discusión. De hecho, uno de los papers que yo, creo que el paper seminal, el de Henning Schmidt de 2011, ellos no encuentran diferencias entre médicos y no médicos, pero sí, yo acepto que esto es un punto de discusión y que se podría enriquecer tratando de correr el experimento también con médicos y también, ¿por qué no?, con otros, usando otro framing, como tú lo propones. Muchísimas gracias. Listo, entonces, bueno, nosotros tuvimos que hacer una serie de cosas porque el experimento fue virtual. Una de ellas fue incluir unos chequeos de atención para garantizar que los participantes en línea estuvieran ahí presentes y pues no estuvieran, no sé, haciendo otra cosa, como ya hemos visto con este asunto de la virtualidad. Por ese asunto perdimos solamente a dos participantes. Igual también hacíamos chequeos de identidad al principio o al final del experimento, de la sesión, perdón. Entonces, esto como para garantizar que el que estuviera presentando haciendo el experimento fuera quien efectivamente se inscribió. Utilizamos esta plataforma de Zoom todo el tiempo para hacer las interacciones, si ellos tenían alguna duda, para hacer la bienvenida al experimento y demás. Para el tema de los pagos, nosotros al final del experimento asignamos los participantes de manera anónima a 4 roles. Entonces, uno de ellos iba a estar aunque todos tomaron decisiones en el rol de médicos, al final del experimento, los agrupamos de a 4 participantes y uno era asignado al rol de médico y los otros 3 al rol de pacientes. Y de esa forma hicimos los pagos. Seleccionamos una de las rondas de cada parte al azar y de acuerdo a esas rondas, y en esa ronda el médico dio 5, 7 y 8, de acuerdo a esos se le pagaba a los que fueran asignados aleatoriamente al rol de pacientes. También tuvimos unas tareas adicionales para controlar en nuestras regresiones. Tuvimos un juego del dictador, una medición de aversión al riesgo, una medición de prudencia, un cuestionario socioeconómico y un cuestionario de Big Five para tratar de
de capturar como algunos rasgos de la personalidad de los participantes. En promedio, los participantes gastaron 105 minutos durante el experimento, pero fueron invitados para alrededor de 2 horas y las ganancias promedio fueron de $10 por participante. Bueno, ya para entrar en materia de los resultados, esta tabla solamente es para mostrarles que en los 3 grupos en los que aleatorizamos a los participantes tenemos balance en todas nuestras características de control. Entonces, esto garantiza pues que nuestra aleatorización estuvo bien en términos estadísticos. Bien, entonces nuestro primer resultado es que cuando los participantes están enfrentando información completa, no tienen ningún tipo de restricción de recursos ni incertidumbre, vamos a observar sobreprovisión para todos los perfiles de pacientes. Entonces, esta gráfica quizás nos permite visualizar un poco mejor esos resultados. En esta gráfica tenemos cada uno de los 7 perfiles. Esta primera gráfica son las decisiones de asignación para quienes estuvieron en el grupo de restricción de recursos, esta para quienes estuvieron en el grupo de solo incertidumbre y esta para quienes estuvieron o enfrentaron ambas cosas, incertidumbre y restricción de recursos. Entonces, tenemos las asignaciones de las dos partes, de la parte 1 donde no tenían ninguna restricción ni incertidumbre. Entonces vemos que las asignaciones son más o menos parecidas para los 3 grupos y todas están por encima del nivel óptimo de cada beneficiario. El nivel óptimo de cada paciente está dibujado con esta línea punteada. Y lo que observamos en la parte 2 del experimento es entonces que las asignaciones para quienes estuvieron en el grupo de restricción de recursos y con o sin incertidumbre es que esas asignaciones están por debajo del nivel óptimo, es decir, que tenemos una subprovisión, mientras que para los participantes que solamente enfrentaron incertidumbre, las decisiones de asignación son más o menos las mismas. De hecho, hay un poco de sobreprovisión en la parte 2 con respecto a la parte 1. Ay, perdón. Entonces, eso, este resultado está en línea. Nuestros participantes asignaron en promedio 7.06 unidades y estos resultados están en línea con lo que encuentran los otros trabajos de los que yo les hablaba, que utilizan más o menos el mismo diseño experimental. Y ellos observan asignaciones de 6.6, 6.95, 7.11, lo cual nos deja tranquilos porque estamos encontrando más o menos el mismo resultado de que hay sobreprovisión cuando no tenemos ni restricción ni incertidumbre. Acá también podemos ver esas asignaciones, cómo caen las asignaciones en la parte 2 para quienes tienen restricción con o sin incertidumbre. Para quienes enfrentan solo incertidumbre, las asignaciones aumentan un poco. Todos estos resultados son estadísticamente diferentes, usando pues este test no paramétrico. Y ahorita les voy a mostrar las regresiones porque las regresiones también corroboran esta idea. Entonces, mensaje hasta aquí: la sobreprovisión que observábamos sin restricción de recursos y sin incertidumbre se convierte en subprovisión cuando incorporamos restricción de recursos. Ok. El tercer resultado es que, bueno, estos resultados que yo les acabo de decir parecen un poco mecánicos porque pues estamos introduciendo una restricción, pues es lógico que haya una caída en el número de asignaciones ante la restricción. Pero lo que es interesante es que los pacientes que son vistos por médicos que enfrentan una restricción o por participantes que enfrentan una restricción, están más distantes de su nivel óptimo de asignación que cuando cuando reciben una sobreprovisión que cuando reciben una subprovisión. Entonces, esto también lo podemos ver acá. En la parte 1, estos pacientes están más lejos del óptimo
que en la parte 2, aunque esto es subprovisión y esto es sobreprovisión. Y esto pues lo podemos corroborar en esta regresión que tenemos acá, donde observamos que efectivamente cuando introducimos restricciones, los participantes asignan en promedio más o menos alrededor de 4 unidades menos en la parte 2 en comparación con la parte 1, pero la distancia al óptimo, es decir, la eficiencia mejora, o mejor dicho, la ineficiencia se reduce en la parte 2 en comparación con la parte 1 cuando los participantes enfrentan restricción, y esto lo vemos en el signo de estos coeficientes negativos asociados a la restricción y a la restricción más incertidumbre. Entonces, eso es un resultado bien interesante, y es que parece ser que la restricción está haciendo que las ineficiencias se reduzcan, aunque pues estamos por debajo de la provisión. El cuarto resultado se refiere a los beneficios de los pacientes. Entonces aquí encontramos que los beneficios de los pacientes incrementan entre partes siempre que los médicos enfrentan restricciones con y sin incertidumbre comparados a los médicos que solamente enfrentan incertidumbre. Entonces, aquí, digamos, en el beneficio de los pacientes encontramos que entre partes, para el grupo de quienes reciben restricción y para el grupo de quienes tienen incertidumbre es más o menos igual, acá no hay diferencias significativas, pero para quienes tienen incertidumbre y al mismo tiempo restricción de recursos, sí vemos que los beneficios de los pacientes mejoran en la parte 2 en comparación con la parte 1. Nuevamente, esto también lo podemos ver en esta regresión, en donde observamos coeficientes estadísticamente significativos asociados al grupo de restricción más incertidumbre. Entonces esto nos dice o nos corrobora el resultado anterior que teníamos de que los pacientes que están siendo vistos por médicos que enfrentan ambas cosas están percibiendo mejores beneficios en salud en la parte 2 en comparación con la parte 1. Esto no pasa, digamos, aquí hay evidencia muy débil para el grupo de restricción, entonces esto sí es un asunto que solamente podemos atribuírselo a estar expuesto a incertidumbre y a restricción de recursos. Bien. Esto ya se los había contado, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Listo. Nuestro quinto resultado es que los pacientes los médicos no responden a las características de los pacientes cuando enfrentan incertidumbre sola, y ahora les voy a mostrar por qué, pero que cuando los médicos están enfrentando restricción de recursos, sí hay una mejora en la priorización de los pacientes. Es decir, los médicos sí están reaccionando a las características de los pacientes. Recuerden que las características de los pacientes se refieren al hecho de que nosotros tenemos pacientes que tienen menor o mayor nivel inicial de salud, que tienen más o menos capacidad de beneficiarse y que necesitan más o menos en el óptimo. Entonces, déjenme explicarles esto, mostrándoles estos resultados de esta regresión. Y aquí, este es el punto en el que nosotros queremos saber si hay si las características de los pacientes juegan un rol junto con la restricción de recursos hacia la redistribución y cómo se da esa redistribución. Entonces, lo que hicimos nosotros fue manejar un poquito diferente las variables de resultado. Entonces, lo que hicimos fue hacer un ranking al interior de cada grupo de pacientes para determinar qué paciente qué paciente de los 3 en cada grupo es el que recibe más, y le asignamos un ranking y cuál es el que recibe menos, y esto lo hicimos en la parte 1 y en la parte 2. Entonces, al restar
el ranking de la parte 2 menos el ranking de la parte 1, lo que tenemos es una variable categórica con 5 categorías, donde la categoría más baja nos informa acerca de que un paciente que estuvo en una muy buena posición en la parte 1, ahora está en una muy mala posición en la parte 2, es decir, empeora en el ranking. ¿Y eso por qué pasa? Porque es un paciente que seguramente en la parte 1 recibió una buena cantidad de servicios, pero en la parte 2 el médico le reduce a ese mismo paciente la cantidad de servicios y entonces empeora en el ranking. Entonces, de esa forma podemos ver si hay una redistribución al interior del grupo de los 3 pacientes. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos un diseño en el que los pacientes están en grupos. Y lo que encontramos acá, entonces nuevamente tenemos nuestras 3 variables de resultado de interés, que son las asignaciones, las desviaciones porcentuales al óptimo y los beneficios de los pacientes. Entonces aquí lo que tenemos es una variable de ranking sobre esas asignaciones, una variable de ranking sobre esas desviaciones porcentuales al óptimo y una variable de ranking sobre los beneficios de los pacientes. ¿Qué encontramos? Encontramos que las características de los pacientes sí resultan ser significativas al interactuarlas con el tratamiento de restricción de recursos y de restricción de recursos más incertidumbre. Entonces, encontramos, por ejemplo, que los pacientes que son tratados por médicos, los pacientes que tienen los estados de salud inicial mayores, es decir, los que a la entrada, a la llegada, en ausencia de servicios de salud, están mejor, esos pacientes están empeorando en el ranking de asignaciones, pero están mejorando en el ranking de asignaciones al óptimo, es decir, están mejorando en el ranking de la eficiencia y están mejorando en el ranking de beneficios en salud. Entonces, esto significa que los médicos que tienen restricción de recursos están priorizando a los pacientes que tienen estados iniciales de salud mucho mejores. En cuanto a la eficiencia y en cuanto a los beneficios en salud. En cuanto a la capacidad de beneficiarse, observamos acá en esta línea que los pacientes que tienen una mayor capacidad de beneficiarse también están mejorando sus posiciones en el ranking, están mejorando su posición en el ranking de eficiencia, en el ranking de asignaciones y en el ranking de beneficios en salud. Y finalmente, aquí tenemos a los pacientes que necesitan 3 unidades en el óptimo, es decir, son los que menos necesitan. Estos pacientes también, cuando son vistos por médicos que enfrentan restricción con o sin incertidumbre, están viendo mejoradas sus posiciones en el ranking de asignaciones, están viendo mejoradas sus posiciones en el ranking de eficiencia y en el ranking de beneficios en salud. Entonces, todo esto para decirles que los médicos que tienen restricción están favoreciendo a quienes tienen un mejor estado de salud inicial, a quienes tienen más capacidad de beneficiarse y a los que necesitan menos en el óptimo. Entonces, esto es parecido a la historia del COVID-19 y de la asignación de unidades de cuidado intensivo. Los médicos tratan de priorizar o de hacer una redistribución de los recursos de manera que puedan garantizar o que las características de los pacientes asociadas a pacientes que tienen mejor posibilidad o mejor pronóstico o mejor probabilidad de salir vivos, de recuperarse, son quienes están siendo priorizados en cuanto a servicios, en cuanto a eficiencia y en cuanto a sus beneficios en salud. Entonces, este es un resultado bastante interesante que nosotros encontramos. Y bueno, aquí, perdón, se me olvidó decirles, estas regresiones nosotros las corremos para todos los pacientes para los cuales los médicos hacen una asignación de servicios,
pero también a manera de chequeo de robustez lo corremos para los dos primeros pacientes, porque recuerden que el tercer paciente, en los grupos de quienes enfrentan incertidumbre, los participantes que enfrentan incertidumbre, el tercer paciente puede cambiar, porque el tercer paciente puede ser uno u otro con 50% de probabilidad. Entonces, por eso tenemos las especificaciones 2, 4 y 6, donde solamente incluimos a los dos primeros pacientes con el fin de comprobar que nuestros resultados son robustos, y encontramos que, pues que sí lo son. Listo. Finalmente, si los médicos solo enfrentan incertidumbre y además, si los médicos enfrentan incertidumbre y restricciones, los efectos son aún mayores. Entonces, fíjense, por ejemplo, que aquí los efectos son mayores, en términos de beneficios, los efectos son mayores para quienes enfrentan restricción de recursos e incertidumbre en comparación con quienes solo enfrentan restricción de recursos. Y eso pasa en todas estas características, para quienes necesitan menos en el óptimo, para quienes tienen mayor capacidad de beneficiarse y para quienes tienen estados iniciales de salud mucho mejores. Listo. Bueno, ya pasando al tema de cómo clasificamos a los participantes. Entonces, encontramos que los médicos egoístas se comportan, la restricción de recursos hace que los médicos egoístas o que los participantes egoístas modifiquen su comportamiento. Entonces, en esta regresión lo podemos ver. Esta es... nuevamente aquí ya no tenemos las variables en rankings, porque aquí ya no queremos ver la redistribución, sino simplemente cómo son las asignaciones, la eficiencia y los beneficios con respecto a los tipos de médicos. Y aquí en esta regresión la categoría de referencia son los médicos egoístas. No puse toda la regresión porque es larguísima, pero lo que observamos acá es que los médicos egoístas asignan más servicios, asignan de forma más ineficiente, y los pacientes que son vistos por médicos egoístas reciben en promedio menos beneficios en salud, porque estos coeficientes son negativos, pero cuando esos mismos médicos egoístas están enfrentando restricción de recursos con o sin incertidumbre, observen que los signos de estos coeficientes pasan de ser positivos a ser negativos. Entonces, lo que hacían acá de dar más servicios de salud, acá esa tendencia la revierten, dan menos en la parte 2, los médicos egoístas como que se contienen más. Estas asignaciones que eran más ineficientes ahora son menos ineficientes cuando tenemos restricción de recursos, y los pacientes vistos por estos médicos que percibían beneficios menores, ahora cuando estos mismos médicos egoístas enfrentan restricción de recursos con o sin incertidumbre, van a tener beneficios mayores, van a haber incrementado sus beneficios en salud. Si los médicos no son egoístas, los tratamientos, es decir, estas condiciones de recibir restricción o restricción más incertidumbre, no afectan su comportamiento de forma significativa. Esto solo ocurre para los médicos que son egoístas. Quiero mostrarles acá un poco la distribución de los tipos de médicos. Nosotros, esta es la tipología que tenemos. Nosotros los podemos clasificar como egoístas, como puramente altruistas, como médicos que siguen el criterio de severidad de la enfermedad, médicos que les importa la igualdad de post, entonces son médicos que le asignan más a los pacientes que tienen menor capacidad de beneficiarse, y los médicos que tienen mayor capacidad, que asignan de acuerdo al criterio de capacidad de beneficiarse, obviamente le asignan a los pacientes que tienen más capacidad de beneficiarse.
Entonces, esta es la distribución. Nosotros estos criterios no nos los inventamos, los tomamos del paper de Martinson y Persson. Ellos calculan, pues, son los que proponen estos criterios. Nosotros solamente proponemos este criterio de prognosis, que es un criterio que combina los estados iniciales de salud y el beneficio máximo posible que pueden alcanzar los pacientes. Entonces, con este criterio de prognosis, lo que queremos es ver si a los médicos les importa o si los médicos sobreproveen más a los pacientes que tienen un mejor pronóstico. Y lo que encontramos es que el 51% de nuestros sujetos siguen este criterio, es decir, están sobreproveyendo más a pacientes que tienen un pronóstico mejor. Entendido esto como pacientes que de entrada llegan bien, tienen un estado de salud inicial bueno, en ausencia de tratamiento, y que tienen posibilidades de alcanzar un beneficio en salud mucho más alto. Los otros criterios son excluyentes, entonces estos sí suman un 100%, y pues aquí tenemos que la mayoría de nuestros participantes están categorizados en este criterio de igualdad de exposed. Entonces es como que sí les importa mucho. También, según los criterios de Martinson y Persson, diríamos, estos médicos les importa mucho los pacientes que están en peor condición. Según nuestro criterio, encontramos que la mayoría de los pacientes les importan ambas cosas, les importa los pacientes que tienen mayores probabilidades o mejor pronóstico, que van a salir mejor. Y digamos que esto está relacionado con lo que encontramos antes con las características de los pacientes en las regresiones, que nos dice que los médicos que tienen restricción tratan de favorecer a los pacientes que tienen una condición relativamente mejor en cuanto a su estado inicial de salud, en cuanto a la capacidad de beneficiarse y en cuanto a las necesidades en el óptimo. Yadi tiene una pregunta. Sí, Yadi, por favor. La distribución de los tipos de agentes médicos, ¿ustedes tuvieron en cuenta solamente la decisión de asignación de recurso o controlaron también por los test de los que nos hablaste al principio, del juego del dictador, del altruismo? Y si lo hicieron, ¿cómo cambia o cómo se complementa esta tipología? Gracias. Sí, bueno, en las regresiones, voy a mostrarles esta que aquí tenemos. En todas estas regresiones, en esta, por ejemplo, en todas, nosotros controlamos solo que no las reporto aquí porque pues sería imposible mostrárselas de una manera decente. Controlamos por edad, género, si los participantes estaban matriculados en economía o en finanzas, porque pues ellos tienen más familiaridad con este asunto de las loterías, de los experimentos, de los juegos, de teoría de juegos. Entonces controlamos por esto, controlamos por su estrato, les hicimos una pregunta si sus padres tenían, si eran profesionales de la salud. También tuvimos preguntas de control en ambas partes, antes de que ellos empezaran a asignar recursos. Teníamos una batería de preguntas de control y ellos solo podían llegar al punto de asignación si contestaban bien estas preguntas de control, esto para garantizar que sí estaban entendiendo la dinámica del experimento. Controlamos por las tareas que menciona Yadi, de aversión al riesgo, prudencia y altruismo, y también incluimos una dummy por cada perfil de paciente. Realmente probamos muchísimas especificaciones y esto no cambia mucho. Ahora, este altruismo no es el mismo altruismo de la distribución de la gráfica, porque el altruismo de la distribución de la gráfica es con base en la asignación. Este es con base en el dictador que hicimos, como Yadi lo mencionó. Y pues entonces estamos garantizando que controlamos por esto. En esta regresión particularmente no cambia mucho. Tal vez en esta, déjenme mostrarles.
lo que podemos ver es que los médicos altruistas, porque esto sí resulta estadísticamente significativo, aquí digamos sí o sea, en todas está, pero aquí la reporto porque no está tan grande las regresiones, entonces no se ve tan horrible. Pero lo que vemos es que los médicos altruistas asignan más en la parte 2 en comparación con la parte 1, pero asignan de forma más ineficiente. Y los beneficios en salud de los pacientes vistos por estos médicos altruistas clasificados según el juego del dictador, son los beneficios en salud de estos pacientes son menores. Entonces, sí, eso se me olvidó mencionarlo cuando estaba en este slide, pero digamos que este es como el único resultado interesante. Bueno, acá hay algo con aversión al riesgo y beneficios en salud, y es que los más aversos tienden a... Los pacientes vistos por los médicos más aversos al riesgo tienden a percibir beneficios en salud mayores. No sé si eso responde a tu pregunta, Yadi. Sí, esta distribución simplemente nosotros la hicimos porque para comparar nuestros resultados con los del paper de Martinson y Persson, pero en las regresiones utilizamos nuestra medida de altruismo a través del juego del dictador. Bueno, entonces, para concluir, nosotros encontramos que las restricciones en estos escenarios de toma de decisiones médicas mejoran los resultados de los pacientes, siempre y cuando pues estamos en un escenario en donde los médicos tienen incentivos a sobretratar a los pacientes, que como les dije durante toda la presentación es el escenario que nosotros consideramos más cercano a la realidad. Nosotros encontramos que los médicos responden a las características de los pacientes y reasignan servicios. Digamos, hay una redistribución entre esos pacientes y esa redistribución lleva a que algunos pacientes se beneficien de esa redistribución en un entorno donde tenemos escasez de recursos. En el caso más realista, en el que combinamos incertidumbre y restricción de recursos, también observamos mejores resultados que cuando solo tenemos restricción de recursos. También encontramos que introduciendo restricciones en el número de servicios disponibles, cuando tenemos incentivos a sobreproveer y cuando esa sobreprovisión puede ser dañina para los pacientes, generalmente las condiciones de los pacientes van a mejorar y que esto solamente va a afectar o va a estar mediado por el hecho de que algunos pacientes son egoístas o tienen otras preferencias, no son no tienen no consideran otras preferencias. Y nosotros consideramos que este trabajo agrega a la literatura existente en el sentido en el que hasta el momento lo que se sabía de toda esta literatura de economía, de toma de decisiones médicas experimental, lo que se sabe es cuáles esquemas de pago son mejores o no, pero en contextos donde no hay incertidumbre. Lo que se sabe es qué pasa cuando la incertidumbre es sobre si el paciente se cura o no, o qué pasa cuando solamente agregamos incertidumbre. Entonces, nosotros tratamos de poner el panorama completo en este diseño para tratar de responder cómo estas dos cosas, que son muy realistas y muy usuales en la toma de decisiones médica, que es enfrentar restricción de recursos e incertidumbre, afectan la asignación de recursos. Y estamos encontrando que cuando incluso los sujetos tienen incentivos a sobreproveer servicios,
la restricción puede llevar a una subprovisión y esta subprovisión puede resultar siendo menos dañina menos dañina para los pacientes que la sobreprovisión que se observa típicamente cuando los médicos tienen incentivos a tratar. Y esto es muy importante porque muchas de las lecciones de esta literatura abordan a cuál debe ser la forma en que hay que pagarle a los médicos. Si les pagamos fee for service, si les pagamos un salario fijo, si hacemos esquemas de bonificaciones por resultado, pero son trabajos en donde no estaban considerándose la presencia de estas cosas, de la incertidumbre y de la restricción de recursos. Entonces creemos que ahí apunta nuestra contribución. Si tienen más preguntas y comentarios, son muy bienvenidos porque pues este trabajo queremos seguirlo mejorando y queremos tratar de publicarlo de la mejor manera posible. Y muchas gracias por su atención, por sus preguntas, por sus intervenciones. Sara, muchas gracias. ¿Alguno de los colegas que nos acompañan en sala aún tienen alguna pregunta o comentario adicional a Sara sobre su presentación? Bueno, Laura está levantando la mano. Laura, adelante. Gracias, Wilman. Sara, muchas gracias por presentarnos su trabajo, muy, muy chévere. Y creo que al final como que puntualizas bien como sobre las virtudes pues del trabajo y como de las conclusiones con relación a lo que pueden aprender los sistemas de salud de cómo asignar recursos e incluso, pues aunque creo que no es el foco de cómo remunerar. Tengo como 3 comentarios. El primero es que yo sé que o sea, se dificulta de pronto un poco cómo condensar tanto trabajo en tan poco tiempo como para que las personas sigan el hilo pues, digamos, como del ejercicio que ustedes proponen. Creo que hay un punto que vale la pena como definir bien y es que como que uno entiende que el concepto de beneficios en salud puede ser una cosa muy abstracta, entonces uno lo puede entender como, pues el paciente se beneficia, ¿cierto? Pero creo que vale la pena como ofrecerle como unos segundos como definición, como cuál es la propuesta de ustedes con respecto a eso, bueno, ¿qué es beneficio? ¿Son días libres sin la enfermedad de X? ¿Es sobrevida? ¿Es qué? ¿Cierto? O sea, finalmente como ese concepto, cómo se puede aterrizar para los pacientes, como para que sea más coherente como con todo el set que ustedes dispusieron acerca de él. El otro punto que te quería recomendar es como que tú hablas desde el principio de incertidumbre y bueno, y uno está como muy atento como al desarrollo de la presentación y si lo entendí bien, como ese concepto o como esa forma de operacionalizar la incertidumbre dentro del trabajo para los médicos sería como que no saben cómo va a ser, cómo les va a llegar el paciente, qué tan aliviado, qué tan enfermo, ¿cierto? O sea, ese sería como como el aspecto de incertidumbre que incorporan. ¿Te respondo ya o al final? Ya de una vez. Ya de una vez. La incertidumbre es sobre el tercer paciente, sí, pero no tanto cómo va a llegar, sino cuál va a ser. Déjame, yo me devuelvo. Sí, o sea, sí, ¿con qué condiciones llega? ¿Qué tan enfermo o qué tan aliviado? Pues como por sintetizar. Me va a llegar, la incertidumbre es, ¿me llega E o me llega D como tercer paciente? Ok, listo. Bueno, entonces, listo, claro con respecto a la incertidumbre y con respecto a como a una conclusión sobre la subprovisión que tú hablas, tú dijiste, la subprovisión, o sea, puede ser más perjudicial que la sobreprovisión. No, pero, al revés. ¿Lo dije ok. así? No, es al revés. La sobreprovisión en nosotros encontramos que es más dañina que la subprovisión. Eso sí, no, así lo dijiste, yo lo entendí mal, sí, lo dije mal. Y digamos, pero en ese sentido, o sea, como que esa conclusión tiene sentido en el marco de este trabajo, ¿cierto? Pero probablemente como que cuando uno trata de analizar si esa conclusión se sostiene, entre comillas, en el mundo real,
como que no sé cómo se sostenga, como simplemente como para establecer como una explicación de por qué puede ser, de cómo se puede sostener, o si no se sostiene también, ¿cierto? Por lo que es fácil entender en el contexto del trabajo por qué se puede dar así, pero es difícil de pronto para uno pensar en el contexto de servicios de atención médica, como a mí me atienden más o me ofrecen más servicios y por qué eso puede ser perjudicial. Entonces también creo que puede ser chévere como intentarlo explicar. Sí, Laura, muchas gracias. Voy a empezar con este último que acabas de decir. Nosotros, este resultado lo hemos comentado con algunos médicos y digamos que sí les hace sentido aunque todo esto es muy abstracto, digamos que el mensaje clave es que cuando los médicos no tienen restricción, el exceso es decir, la provisión de servicios puede pasarse de ser lo óptimo para el paciente. Y eso es muy común en los escenarios en donde hay abundancia de recursos. Pero a los médicos rurales que les toca ir a Buenaventura a lidiar con lo que hay y con restricción de recursos, pues claramente hay subprovisión, pero tratan de hacer lo mejor que pueden con lo que hay, con lo poco que hay. Entonces, como que el mensaje de que la sobreprovisión es más dañina que la subprovisión, sí hace eco para algunos contextos de la práctica clínica. Tal vez nosotros como usuarios del sistema no nos parece tan inmediato, ¿no? No nos parece tan obvio, pero para los médicos, sí. O sea, uno les dice, encontramos que las restricciones hacen que los pacientes reciban por debajo del óptimo, pero eso es mejor que cuando tienen abundancia de recursos. Y muchos dicen, ah, sí, eso pasa. Entonces, quizás tenemos que hacer más énfasis en cómo presentar estos resultados en esos términos. Es lo que entiendo que dices, ¿verdad? Sí, sí, o en cómo disponerlo, digamos, como no en el sentido de menos malo o más malo, sino o menos perjudicial o, o más ventajoso o menos desventajoso, sino desde la perspectiva de qué, ¿cierto? Desde la perspectiva de optimizar el uso de los recursos, desde la atención en salud o digamos como desde los beneficios médicos, desde la perspectiva del paciente, solo como para evitar, no sé, como la discusión acerca de esto. Gracias, Sara. Muy chévere el trabajo. No, gracias a ti por los comentarios. No te respondí la primera. Sí, lo del beneficio en salud de los pacientes realmente es una cosa muy abstracta. Es esto, pues. Es como recibes 2, 4, 6, 8, pero esto es una cosa muy abstracta. O sea, yo he tratado de poner esto en palabras o en pacientes reales. Y, por ejemplo, me imagino que el perfil F, que tiene una capacidad de beneficiarse de 2, es como el efecto de las vacunas en los niños. Con poquitos servicios, esos niños van a estar bien, es decir, de entrada son muy frágiles, tienen muy alta probabilidad de morirse, pero les das las vacunas básicas y empiezan a mejorar y mejoran mucho más que un paciente como G, que es un paciente que está muy malito de entrada y que pues no va a mejorar mucho. Probablemente esto sea un paciente en estado terminal. Entonces, sí, eso de los beneficios es muy abstracto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, parece que no hay más preguntas. Entonces, creo que en este punto podemos poner fin al seminario de hoy. Sara, de nuevo, muchas gracias por venir a presentarnos tu trabajo. Excelente trabajo. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias al equipo de Audiarroba y de comunicaciones de nuestra facultad que hacen posible estos espacios. Ay, muchas gracias. Yadi está diciendo que gracias en el chat. Gracias, Yadi y David, por sus comentarios también súper valiosos. Gracias, Wilman, por la invitación y por el espacio a los
pues al staff de la universidad. Espero que nos veamos pronto. Ojalá que sí. Un abrazo para todos y para ti también, Sara. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Chao.